Mientras los platos chirriaban bajo el agua jabonosa, Shuri mantenía la cabeza baja, perdida en sus pensamientos, intentando ignorar la conversación que se desarrollaba detrás de ella. Pero no podía evitar escuchar fragmentos, acabar con esto de una vez por todas, el que mueve los hilos, un político involucrado. Las palabras resonaban en su cabeza, provocando una incomodidad creciente. Harold fue el primero en proponer lo obvio. Chicos, tenemos que acabar con esto desde el que está moviendo los hilos, dijo en voz baja pero firme, como si estuviera pronunciando un veredicto final. Sus ojos serios recorrieron a los presentes, mientras su mano descansaba en el respaldo de la silla, temblando ligeramente. Sí, abuelo, pero, ¿quién diablos es? Aunque, si lo pensamos bien. Brandon dejó la frase inconclusa, su mente calculadora ya empezaba a hilvanar teorías. El joven se apoyó contra la pared, cruzando los brazos mientras su mirada se enfocaba en un punto distante. Brian intervino, su voz más grave de lo normal. El sujeto detrás de todo esto es más poderoso que Richard. Harold se tensó al escuchar el nombre de su hermano. El dolor era evidente, pero lo contuvo, apretando los puños. Con una resolución inquebrantable, continuó, supongo que puede ser algún político, mi hermano estaba muy involucrado con gente de ese calibre. Gobernantes de barrios peligrosos, para tener el control de las masas. Siempre pensé que eran rumores, pero viendo la situación, todo indica que es verdad. Shuri escuchó aquello con más atención. Aunque su cuerpo se movía automáticamente en la tarea de lavar los platos, su mente estaba anclada a las palabras de Harold. Algo empezó a resonar en su interior, un recuerdo, una imagen, borrosa. ¿Qué era? Algo de la fábrica. Trató de enfocarse, pero el dolor de cabeza volvió de golpe, casi haciéndola tambalear. Brian se acercó, preocupado. ¿Estás bien?, preguntó, intentando tocar su brazo. Shuri se apartó bruscamente. No es nada, de verdad. Su tono era cortante, aunque en su interior un torbellino de sensaciones comenzaba a desbordarse. Harold, notando la incomodidad de Shuri, le preguntó suavemente, hija, ¿esos dolores tienen algo que ver con la fábrica? La palabra fábrica la golpeó como un mazo. El dolor se intensificó, y un destello de imágenes inundó su mente. Casi se desplomó, pero Brian la sostuvo rápidamente antes de que cayera al suelo. Shuri, exclamó, sosteniéndola firmemente. Harold corrió a buscar agua con sal. Tómalo, te hará bien, dijo en cuanto volvió, ofreciéndole el vaso. Shuri lo tomó, pero al probarlo, lo escupió inmediatamente. Abuelo, esto sabe horrible. Tómalo, insistió Harold. Esto te ayudará. A regañadientes, Shuri bebió el agua salada, su rostro mostrando su desagrado. Mientras ella trataba de recomponerse, Brandon, quien había estado procesando la conversación, murmuró, fábrica. Harold y Brian lo miraron, confundidos. ¿Qué dijiste?, preguntaron al unísono. Fábrica. Estoy notando que cada vez que mencionamos la fábrica, Shuri reacciona. Bueno. Shuri intentó hablar, pero su voz temblaba. Brandon, decidido, comenzó a lanzar nombres, Richard. Fábrica. Inmediatamente, Shuri se llevó las manos a la cabeza, el dolor volviendo con fuerza. Brandon, basta. La estás presionando demasiado. Gritó Brian, con ira en sus ojos. No. No lo entiendes, hermano. Algo en la fábrica bloqueó sus recuerdos, y si ella puede recordar qué fue, tal vez podamos resolver todo esto. Además, si enfrenta el recuerdo, se le irá el dolor. Brandon se giró hacia Shuri, su tono más suave pero firme. Shuri, sé que es difícil, pero necesitas recordar. Podríamos estar a punto de resolverlo todo, pero necesitamos tu ayuda. Shuri estaba agotada, tanto física como emocionalmente. No sabía qué hacer. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de coraje, la hizo detenerse. Estos chicos, ellos la habían ayudado. ¿Podía confiar en ellos? Sé que puedes hacerlo, dijo Brandon con un tono alentador. Eres increíble, Shuri. Eres valiente y fuerte, y siempre enfrentas las cosas de frente. Shuri parpadeó, sorprendida. Nadie le había dicho eso antes, y mucho menos con tanta sinceridad. Brian, dándose cuenta de la oportunidad, intervino. No sé lo que Brandon tiene en mente, pero es cierto. Eres increíble, Shuri. Siempre buscando lo mejor, incluso en las peores circunstancias. Eres una persona admirable. Las palabras de Brian la golpearon en lo más profundo, haciendo que las lágrimas comenzaran a correr por sus mejillas. Su corazón latía aceleradamente. Harold, siempre el sabio de la familia, añadió, hija, sé que eres testaruda, pero esa misma terquedad es lo que te ha mantenido en pie. Eres una gran persona, y lo sabes. Brandon, con una sonrisa traviesa, dejó caer una bomba. Por cierto, leímos tus notas en el regalo estelar. Shuri abrió los ojos como platos, una mezcla de sorpresa y vergüenza cubriendo su rostro.
Sí, confirmó Brian, acercándose con una pequeña risa. Fuimos a tu casa a buscarte y encontramos tu portátil descargada. La trajimos y, bueno, leímos tus notas. Sin ellas, no estaríamos aquí ahora y no sabríamos nada sobre Harold. Shuri estaba en shock, sus lágrimas volviendo a fluir. Pero ahora eran lágrimas de alivio, de una carga que se estaba aligerando. Brian desapareció un momento y regresó con la portátil. Mira, aquí está tú. Antes de que pudiera terminar, Shuri se abalanzó hacia él, agarrando la portátil como si fuera su salvavidas. Brian la miró con ternura. Tú, portátil, dijo con suavidad, completando la frase. Con la portátil en sus manos, Shuri empezó a llorar en silencio, abrazándola como si todo el dolor y las emociones acumuladas estuvieran saliendo de una sola vez. Todos la miraron, conmovidos. Era como ver a una niña pequeña, herida y sola, pero que, de alguna manera, había sobrevivido a todo lo que la vida le había arrojado. Y ahora, a los 26 años, estaba rodeada de personas que, finalmente, estaban dispuestas a hacer algo por ella. Shuri cerró los ojos, y los recuerdos empezaron a fluir de nuevo. La fábrica, un documento, un rostro. Sí. Era el rostro de un alcalde, uno de los más importantes de la ciudad. Estaba oculto en la fábrica, detrás de un escaparate, lleno de telarañas, olvidado durante años. De repente, Shuri gritó, lo recuerdo. Ahora lo recuerdo. ¿Puedo verlo? Los chicos la miraron, sorprendidos. ¿Qué viste?, preguntaron ansiosamente. Un documento de un alcalde en la fábrica. Estaba en un lugar que nadie había revisado, cubierto de telarañas. Harold asintió con gravedad. Entonces, nuestras teorías eran ciertas. Susurró Brian. Pero volver a esa fábrica es demasiado peligroso. Brandon, decidido, intentó levantarse, pero el dolor en su pierna lo detuvo. Sea. Brandon. Aún no te has recuperado. Debes descansar, le advirtió Brian, preocupado. Ya lo sé. No sé por qué al escritor se le ocurrió dispararme en la pierna, se quejó Brandon con frustración. Todos lo miraron, desconcertados. ¿Qué dices?, preguntó Shuri, confusa. Brian negó con la cabeza. Siempre actúa así. No le prestes atención. Harold, riéndose suavemente, añadió, es siempre así de raro. Todo el tiempo, confirmó Brian. Brandon solo sonrió. Lo importante es que ahora sabemos qué hacer. Vamos. A la fábrica. Shuri, insegura, tomó una profunda respiración. Espera. Brian se detuvo. ¿Qué sucede? Shuri, con voz temblorosa, dijo, no sé si puedo confiar en ti. El ambiente se tensó de inmediato. Harold, Brandon y Brian guardaron silencio mientras las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo de los ojos de Shuri. La pobre ya estaba hinchada de tanto llorar. Brian, serio, se acercó a ella. Sé que te traté mal. Lo lamento de verdad. Idiota. ¿Crees que un simple, lo siento, lo arreglará todo?, gritó Shuri, entre lágrimas. Brian, manteniendo su mirada fija en Shuri, dejó escapar un suspiro profundo. Su voz, cargada de emociones reprimidas, se mantuvo seria mientras le decía. Ya lo sé, Shuri. Pero, así como tú tienes una historia, yo también la tengo. Shuri lo observó, aún dolida y confundida, mientras el silencio en la sala se volvía denso. Era evidente que Brian estaba a punto de abrir una puerta a su pasado, una que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. En ese momento, todo pareció detenerse. El peso de sus palabras caía con una intensidad palpable, como si cada segundo se estirara. La mente de Brian, en ese breve instante, comenzó a aclararse. Entendió por qué había sido tan frío, tan distante. Su comportamiento no era más que un reflejo de lo que había vivido, de las heridas que aún no había sanado. Y ahora, en ese momento tan crucial, supo que debía liberar lo que había guardado durante tanto tiempo. Hace tiempo, cuando era más joven. Ay no, hermano. No me digas que vas a contar tu historia. Sí, tengo que contarla, tengo que decir todo esto, es ahora o nunca. Nah, hermano, vas a hacer esto más largo, así no se puede. Me quejo contra el que escribió este guión. Exijo mis derechos. Primero la pierna y ahora me dejan de último. No. Ya, continuemos con la historia. Dijo el narrador. O sea yo. A pesar de lo serio que era el momento, la torpeza y humor de Brandon siempre lograban desviar un poco la atención. Shuri, sé que te lastimé. Y no pretendo justificar lo que hice, pero lo que te estoy diciendo es que, yo también he pasado por cosas que me convirtieron en alguien que nunca quise ser. Shuri lo observaba con atención, aún luchando con sus emociones. Las lágrimas que había intentado contener amenazaban con volver a brotar, pero había algo en Brian que comenzaba a resonar con ella.
Algo en su mirada revelaba una verdad que no había visto antes, la vulnerabilidad de alguien que siempre había parecido impenetrable. Brian respiró hondo, dejando que las palabras fluyeran finalmente. Cuando era joven, confié en alguien a quien amaba profundamente. Pensé que esa persona me entendía, que podía contar con ella en todo momento. Pero me traicionó, y desde entonces decidí que no dejaría que nadie volviera a acercarse lo suficiente como para hacerme daño otra vez. Las palabras de Brian salían como una confesión, cada una cargada de dolor y arrepentimiento. Brandon, aunque en tono burlón antes, ahora guardaba silencio, comprendiendo que su hermano estaba hablando en serio. Shuri, por su parte, sentía que algo dentro de ella empezaba a suavizarse. No podía negar lo que Brian había hecho, pero ahora entendía mejor de dónde venía su comportamiento. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de empatía. Lo siento, Shuri, concluyó Brian, acercándose un paso más. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar, porque tú me has hecho ver que aún tengo una oportunidad de ser alguien mejor. Shuri, con el rostro bañado en lágrimas, lo miró fijamente. Las palabras de Brian resonaban en su interior, y aunque la herida seguía allí, ahora veía una posibilidad de sanar, tanto para ella como para él. El ambiente en la sala se volvió más suave. Incluso Brandon, siempre dispuesto a hacer una broma, permanecía en silencio, observando a su hermano con una mezcla de respeto y sorpresa. Harold, sentado a un lado, asintió lentamente, entendiendo que quizás esta era la conversación que tanto necesitaban. Brian respiró profundamente, su mirada fija en el suelo, como si cada palabra que estaba a punto de decir le pesara en el alma. Shuri observaba en silencio, aún impactada por lo que acababa de escuchar. Brian rompió el silencio. Hace tiempo, cuando era mucho más joven, conocí a una chica. No era como ninguna otra, era sencilla, humilde, de ojos azules tan profundos que parecían esconder todo un universo en ellos. Brandon, siempre en su estilo, no pudo contenerse. Viejo. No estarás hablando de Leila, ¿verdad? Brian negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. Brandon, esto fue mucho antes de Leila. De hecho, ni siquiera sabía lo que significaba el amor antes de conocerla. Shuri, sin querer, recordó la ropa de mujer que había visto en su habitación, y no pudo evitar preguntar, entonces, ¿ese vestido que estaba en mi cuarto, es de esa tal Leila? Brian la miró, un poco desconcertado por el cambio de tema, y luego sonrió suavemente. No, Shuri. Esa ropa que viste en tu cuarto no tiene nada que ver con Leila. Es ropa especial para mis amigas cuando vienen a quedarse por largas semanas. La cambio cada vez que vienen. Si te preguntas por qué precisamente en tu cuarto hay ropa de mujer y no en el de Harold, es porque ese cuarto tiene un aroma especial que inconscientemente atrae a las mujeres. El asombro en los ojos de Shuri fue evidente, y todos quedaron perplejos ante lo que Brian acababa de revelar. Brandon, fiel a su naturaleza, rompió la tensión con una carcajada. Nah, hermano. Te pasaste. Pero espera, estábamos hablando de tu pasado, no de tus técnicas ocultas de brujería. No es brujería, idiota, respondió Brian, exasperado. Ahora cállate y déjame continuar. El ambiente volvió a ser serio. Brian suspiró antes de retomar su relato. Como decía, conocí a esta chica, y desde el principio sentí una conexión especial. Cada vez que tomaba su mano, sentía como si un río fluyera por mi alma. La amaba, de una manera que nunca había amado a nadie antes. El silencio en la sala se hizo palpable. Incluso Brandon, conocido por su actitud despreocupada, permaneció callado. Jamás había visto a Brian abrirse así, especialmente cuando siempre había sido tan reservado y frío. Le di todo lo que tenía, continuó Brian, con la voz cargada de melancolía. Le dediqué canciones, le regalé flores, le presté atención. Me entregué por completo a ella, creyendo que también me amaba. Pero, no fue así. Shuri comenzaba a entender de dónde provenía la frialdad de Brian. Cada palabra revelaba más capas de dolor que había ocultado durante años. Me utilizó, dijo Brian, ahora con amargura en la voz. Solo era su chequera, un medio para conseguir los lujos que quería. No me veía como Brian, el hombre, sino como Brian, la tarjeta de crédito. Un día, llegué a casa más temprano de lo habitual, estacioné lejos, porque el coche tenía una falla que quería revisar. Mientras caminaba hacia la casa, desde lejos, la vi. Estaba besando a otro hombre. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Esa noche, me emborraché como nunca lo había hecho. Al día siguiente, regresé y, cuando entré a la habitación, los encontré a ambos en mi cama. Brandon hizo una mueca de dolor, como si la historia le afectara a él también. «Ouch, hermano. Ahora entiendo tu frialdad». Brian, aún con la mirada fija en el pasado, se acercó lentamente a Shuri. «Cuando te vi por primera vez, Shuri». Brandon, viendo la tensión en la sala, no pudo resistirse. «Oh, no. Aquí viene»,
banda. Brian ignoró el comentario y continuó. Cuando te vi, sentí lo mismo que sentí con aquella chica. Y por eso te traté con frialdad, porque tenía miedo de volver a sentir lo mismo, de volver a ser herido. Shuri permanecía inmóvil, sin saber cómo responder a todo lo que Brian estaba confesando. Él dio un paso más cerca, su voz más suave, pero más firme. Pero leer esas notas en tu portátil, ver cómo escribías sobre lo que sientes, cambió mi perspectiva. Me di cuenta de que eres completamente diferente a ella. Brandon, siempre el bromista, susurró para sí mismo, atentos, gente. Se lo va a decir. Quiero ser ese hombre que una vez fui, Shuri. Quiero ayudarte a brillar de nuevo. Quiero que seas feliz. Lo deseo de verdad. Justo en ese momento, Shuri vio el reflejo de su madre detrás de Brian. Era como si ambas voces, la de Brian y la de su madre, se unieran en una sola. Quiero que vuelvas a brillar, Shuri. Mi estrella. Shuri no pudo contenerse más. Se derrumbó de rodillas, llorando desconsoladamente, liberando todas las heridas del pasado. Brian se arrodilló junto a ella, poniendo una mano en su hombro. Estamos juntos en esto, Shuri. Haremos lo que sea necesario para que brilles. Por algo tienes una estrella en tu nombre. Al escuchar esas palabras y ver la amabilidad en la sonrisa de Brian, Shuri sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. El dolor que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejándola más ligera y más en paz consigo misma. Finalmente, Brian también se sintió en paz, sabiendo que había dado un paso crucial hacia la sanación de ambos. Shuri permanecía en el suelo, su mente era un torbellino de emociones y recuerdos. Todo lo que había pasado en las últimas horas la había dejado exhausta, tanto física como emocionalmente. Sentía el peso de los años de lucha, de los constantes rechazos y humillaciones por ser considerada menos que los demás. Pero ahí estaba, rodeada de personas que la veían, que la aceptaban sin importar su pasado, sin importar quién era o de dónde venía. Brian se acercó y la abrazó, algo en su interior se rompió. Por primera vez en años, sentía ese calor humano que había anhelado en silencio. La rigidez de su cuerpo empezó a ceder bajo el suave peso del abrazo de Brian, como si cada fibra de su ser, congelada durante tanto tiempo por la frialdad del mundo, comenzara a derretirse lentamente. Los ojos de Shuri se llenaron de lágrimas, y antes de que pudiera reaccionar, Harold y Brandon también la rodearon en un abrazo grupal. Estamos, dijo Brian con una voz baja pero firme. Juntos, añadió Harold con la calidez de un abuelo protector. En esto, concluyó Brandon, a pesar de su usual sarcasmo, sus palabras tenían una sinceridad conmovedora. Shuri, incapaz de contener más sus emociones, comenzó a llorar. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas mientras se aferraba a los tres, como si fueran su ancla en medio de una tormenta emocional. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. En ese pequeño círculo de apoyo, ella, una desconocida que había sufrido tanto, había encontrado una especie de familia. Y ese simple acto, ese abrazo compartido, era todo lo que había necesitado. Muchas gracias, chicos, logró decir entre sollozos. A pesar de ser una completa extraña, ustedes decidieron salvarme, decidieron ayudarme a enfrentar mis heridas del pasado. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Brian la miró con ojos suaves, esa dureza que lo caracterizaba parecía haberse desvanecido. Gracias a ti, Shuri, por abrirme los ojos, le respondió. Me hiciste ver que no todo el mundo tiene que cargar con mis heridas del pasado. Es hora de seguir adelante. El grupo permaneció en silencio por unos instantes, el peso de las palabras de Brian resonando en cada uno de ellos. Luego, con determinación renovada, Brian tomó una decisión. Muy bien, es hora de irnos, Shuri. Tenemos que acabar con todo esto. Harold, con su habitual sentido del deber, intervino rápidamente. Espera, Brian. Iré con ustedes. Puedo ayudar en lo que sea necesario. Brian negó con la cabeza con una ligera sonrisa en los labios. Lo lamento, abuelo. Pero debes quedarte aquí. Brandon no puede moverse bien con esa pierna y no quiero que se quede solo. Shuri y yo iremos a la fábrica. Si vemos que hay gente, volveremos de inmediato. Pero si no, entraremos a recuperar ese documento. No te preocupes, estaremos bien. Harold asintió, aunque no parecía completamente convencido. Está bien, pero por favor, tengan mucho cuidado. Brian asintió en señal de acuerdo y tomó la mochila con las provisiones de Brandon. No mueras, amigo. Dijo Brandon, en un tono nostálgico. Brian sonrió, pero sus ojos ya reflejaban la seriedad del momento. Vamos, Shuri, dijo finalmente. Es hora. Shuri, aún con los nervios a flor de piel, simplemente asintió. Sí, vamos. El viaje hacia la fábrica transcurrió en silencio. La tensión en el aire era palpable, como si ambos supieran que lo que estaba por venir era peligroso. Cuando finalmente llegaron, el edificio en ruinas se alzaba frente a ellos, con su fachada sombría y abandonada.
El lugar parecía estar atrapado en el tiempo, con paredes desgastadas y ventanas rotas. Desde lejos, la fábrica parecía desierta, como si nada ni nadie hubiera pasado por ahí en años. Brian, la fábrica parece completamente vacía, susurró Shuri. ¿Será que no hay nadie? Brian frunció el ceño, escudriñando el oscuro edificio. No lo sabremos hasta que entremos. Pero debemos ser cautelosos, Shuri. No podemos bajar la guardia. De repente, Brian sacó un arma de la mochila y la puso en las manos de Shuri. Toma, por si acaso. Shuri miró el arma con los ojos abiertos de par en par. Brian. No sé manejar un arma. No importa, respondió él con urgencia. Si las cosas se salen de control, solo usa tu instinto. El aire se volvía más denso a cada paso que daban hacia la entrada de la fábrica. El lugar estaba envuelto en una atmósfera oscura y amenazante, como si las paredes mismas los observaran. El frío parecía envolverlos y un escalofrío recorrió la espalda de Shuri. Podía sentirlo, algo maligno los estaba esperando. Este lugar me pone los pelos de punta, murmuró Brian mientras mantenía la mirada fija en la entrada. Sí, respondió Shuri en voz baja. Hay una vibra extraña aquí, algo no está bien. Ambos avanzaron con sigilo, sus pasos resonando en el vacío de la fábrica. Al llegar a una sala vacía, lo único que encontraron fue un viejo escaparate de madera, cubierto de polvo y telarañas. Ahí, dijo Shuri, señalando detrás del mueble. Detrás de eso lo vi la última vez. Con esfuerzo, ambos movieron el escaparate, revelando un pequeño compartimiento en la pared. Y ahí estaba, un documento olvidado, cubierto de polvo pero perfectamente legible. El contrato entre el alcalde y los prestamistas, con su firma y una fotocopia de su cédula, certificando el acuerdo corrupto. «Lo tenemos», exclamó Shuri con emoción contenida. «Esto puede cambiarlo todo». Brian asintió, pero no había tiempo para celebraciones. «Debemos irnos ahora mismo. Este lugar no me gusta nada». Ambos se levantaron rápidamente, pero antes de que pudieran moverse hacia la salida, el viejo escaparate, deteriorado por los años, se desplomó con un estruendo ensordecedor. El sonido reverberó por toda la fábrica. «¿Oh no?», jadeó Shuri, su corazón latiendo a toda velocidad. Y entonces, desde algún rincón oscuro de la fábrica, una voz grave y desconocida resonó. ¿Quién anda ahí? Brian se tensó, susurrando. Lo sabía, esto no podía estar tan vacío. La voz, más cerca esta vez, resonó de nuevo, autoritaria y fría. Eligieron mal lugar, mal momento y malas personas para venir aquí, jaja. Shuri, aterrada, susurró. ¿Qué hacemos, Brian? Él miró rápidamente a su alrededor, buscando una salida. Te lo dije, tenemos que salir de aquí. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora. You will never see me crack, and if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after